Veamos el siguiente problema. Se requiere una faja transportadora que cumpla las siguientes condiciones. El material a transportar es un material unsized. Eso significa que es un material virgen, de cantera. Es un crashing stone y el tamaño máximo del material es 6 pulgadas. Se requiere una capacidad de transporte de 900 toneladas por hora. El peso del material es 100 libras por pie cúbico y el diseño de la estructura es como se muestra en la parte inferior. Aquí vemos una sola faja transportadora formada por varios segmentos e inclinaciones. En la parte inferior vemos la misma faja, pero las longitudes están en unidades métricas. Podemos observar que consta de 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. El primer segmento mide 33.5 metros con una inclinación de 0 grados. El segundo segmento mide 39.6 metros con una inclinación negativa de 8.75 grados. El tercer segmento tiene una longitud de 91.44 metros con una inclinación de 0 grados. El cuarto segmento tiene una longitud de 48.78 metros con una inclinación positiva de 12.68 grados. Y el quinto segmento tiene una longitud de 73.76 metros con una inclinación de 0 grados. Además, se muestra que se requiere un tripper y tiene un contrapeso en el tambor de cabeza. Este problema está en el manual Limbel, la página 1039. Para resolver este problema, vamos a hacer uso de nuestro código macro en VBA. Para resolver el problema que se nos ha propuesto, vamos a hacer uso de nuestro código macro en VBA. Para tal efecto, presionamos el botón capacidad con el clic izquierdo. Vamos a tener que llenar las propiedades del material. En este caso, vamos a decirle que la descripción es un problema Limber, del manual Limber, es la página 39. Bien, según el enunciado, el peso específico del material es 100 libras por pie cúbico, que es equivalente a 1.600 kilos por metro cúbico. La inclinación máxima del material es 25 grados, el ángulo de reposo es 35 grados, la temperatura es ambiente. Este es un material abrasivo. Este es un material unsized. Habíamos visto que es un material de cantera, ¿no? Unsized. El tamaño máximo del terrón es 6 pulgadas, equivalente a 150 milímetros. Y el material que transporta sería la número 3, según la tabla de la derecha. Una vez que ya tenemos los parámetros definidos, presionamos el ancho mínimo sugerido. Para este problema, el ancho sugerido es 18 pulgadas. Nosotros vamos a poner el que estamos seleccionando. Si nos sugieren 18, empecemos con 18. La velocidad sugerida es 1.8 metros por segundo. Entonces, aquí vamos a escoger la velocidad de nuestra realidad, que tiene que ser menor a 1.8. Digamos 1.5. El polín, 35 grados de inclinación,
y nos dicen que la capacidad de transporte es de 900 toneladas por hora. Con estas condiciones, presionamos el botón procesar. Y con el botón procesar nos dicen que nos estamos excediendo en la utilización. Es decir, que con los parámetros que hemos escogido, no estamos en capacidad para transportar las 900 toneladas. Tenemos que hacer variaciones. De eso se trata este primer apartado, lo que es capacidad. ¿Ya? Entonces, un primer cambio puede ser ampliar el ancho de la banda. Habíamos seleccionado 18. Acuérdate que el sugerido es 18 y es el mínimo. Por lo tanto, vamos a darle al que le sigue, 24 pulgadas, manteniendo la velocidad y manteniendo el ángulo del polígono. Con 24 pulgadas le damos al botón procesar. Y nos dice que aún seguimos con deficiencias. Ahora el porcentaje de utilización es de 227. Quiere decir que tampoco con 24 pulgadas cumple la condición para poder transportar 900 toneladas. Sí, seguimos aumentando el ancho de la banda. El que le sigue es 30. Le damos al botón procesar. Y ahora el porcentaje de utilización es 139.7%. Tampoco es suficiente 30 pulgadas. Seguimos haciendo variaciones. 36 pulgadas. Le damos procesar, aceptar, y ahora nos dice que el porcentaje de utilización es de 94.3%. Quiere decir que con 36 pulgadas y 1.5 metros por segundo está en capacidad de transportar las 900 toneladas. Pero ojo, estamos casi full. Estamos casi a la capacidad de diseño, que es 94.3. Aquí el usuario va a tener que tomar la decisión si mantiene estas características de parámetro o desea protegerse, de repente quisiera que esté más holgada la capacidad de transporte, ¿no? Eso ya depende del usuario. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros ampliamos el polín? El polín ya no es de 35 grados, sino ahora lo ampliamos a 20 grados, más abierto. Vamos a ver qué va a suceder. Y manteniendo los otros parámetros, ¿no? Un ancho de 36 pulgadas y una velocidad de 1.5 metros por segundo. Lo que hemos variado es el ángulo de inclinación del polígono. Le damos procesar, aceptar, y nos dice que no es suficiente. Estos parámetros no son suficientes para transportar 900 toneladas. Por lo tanto, si nosotros hemos ampliado a 20 grados el polín, hemos hecho un cambio, ¿no? Los polines a 20 grados, tenemos que modificar el ancho de la banda. Ahora es de 42 pulgadas. Veamos qué sucede. Ahora sí. Por el simplemente hecho de haber cambiado el ángulo de inclinación del polín de 35 a 20, para poder transportar 900 toneladas, tenemos que aumentar el ancho de la banda. Lógicamente eso ya se convierte en un tema de costos, ¿no? Pero con estos parámetros ya estamos en capacidad de transportar 900 toneladas. ¿Y qué pasa si hacemos al revés? Le aumentamos el polín a 45 grados, manteniendo los 36 iniciales, ¿no es cierto? Y la velocidad de 1.5. Procesar, aceptar, y ahora nos dicen que el porcentaje de utilización es 77.5%. Quiere decir que una buena decisión
económica sería mantener el ancho a 36 pulgadas, el ancho de la banda a 36 pulgadas, mantener la velocidad a 1.5 y en vez de usar las estaciones de 35 grados, que no va a hacer que la capacidad de la faja esté casi al 90%, al 95%, simplemente por el hecho de haber cambiado la estación a 45 grados, ¿no? Ahora nuestra banda va a estar más aliviada. Esta es la opción correcta. Llegado a este punto, estamos en condiciones de entrar al botón diseño. Para tal efecto, le damos clic izquierdo al botón diseño. Se nos abre la siguiente ventana. Entramos, nosotros tenemos en nuestra configuración 5 tramos, ¿no? Este es el primer tramo, segundo tramo, tercer tramo, cuarto tramo, 5 tramos. 5 tramos que son 5 segmentos. Estos 5 segmentos tenemos que ingresar de uno en uno. Hay que tomar en cuenta que toda esta configuración es una sola faja transportadora. ¿Ya? Es un solo cuerpo. No son 5 fajas transportadoras, es un solo cuerpo. Tomando eso como verdadero, ingresaremos nuestro primer segmento. El primer segmento mide 33.5 metros de largo y tiene una inclinación de 0 grados. Presionamos el botón agregar segmento y ya tenemos nuestro primer segmento en nuestra tabla, pintado de amarillo. El segundo segmento mide 39.6 y tiene una inclinación negativa de 8.75 grados. Presionamos el botón agregar segmento y ya tenemos nuestro segundo segmento. Hay que notar aquí que por cada segmento que nosotros vamos ingresando, acá hay una nota. Hay una nota en la cual indica la altura que vamos teniendo en cada momento. Cuando ingresamos el primer segmento, la altura del tambor de cabeza, entre comillas, de este primer segmento estaba a 0 metros de distancia con respecto al tambor de cola. Cuando hemos ingresado al segundo segmento, ahora resulta que la altura del tambor de cabeza del segundo segmento se encuentra a menos 6.02 metros con respecto al tambor de cola. O sea, hemos descendido. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Vamos a ingresar el tercer segmento. El tercer segmento mide 91.44 y es horizontal. Quiere decir que su ángulo es 0. Agregamos segmento, ¿no? Y como podemos apreciar, seguimos manteniendo menos 6 metros. Aceptamos menos 6 metros con respecto al tambor de cola. El cuarto segmento mide 48.78 y tiene una inclinación de 12.68 grados. 12.68, perdón, 12.68 grados. Agregamos el cemento y ahora, como se puede notar, estamos a
4,68 metros por encima del tambor de cola. Ya estamos arriba. El cuarto segmento ya estamos por la parte alta, ya estamos arriba. Y el último segmento mide 73,76 metros y es horizontal. Por lo tanto, su ángulo de inclinación es cero. Agregamos segmento. Y ahora resulta que como es horizontal, no hemos variado nuestra altura. Seguimos en 4 puntos, pero seguimos en 4,68 metros. Esa es la cota final. También, si nosotros hemos cometido un error al ingresar los valores por segmento, tenemos la opción de modificar una vez que ya está en esta tabla. Una vez que ya está en esta tabla, podemos modificar el último valor que hemos ingresado. Por decir, vamos a modificar el 73,76 con 0 grados. Vamos a suponer que no sea 0 grados, sino 5 grados de inclinación. Para tal efecto, nosotros marcamos, como está ahorita está pintado de azul, presionamos el botón eliminar, presionamos el botón eliminar y nos va a preguntar si deseamos modificar este segmento. Si le decimos sí, vamos a modificar. Y si le decimos no, lo que vamos a hacer es eliminar ese segmento. Para este ejemplo, vamos a decirle sí, vamos a hacer una modificación. Presionamos sí, nos dice que modifiquemos y después que guardemos. Le damos a aceptar y aquí tenemos el segmento que vamos a alterar. Por decir, queremos cambiar el ángulo. Ya no va a ser 0, sino 5 grados. Una vez que hemos modificado ya sea el ángulo, la longitud o ambas, le damos al botón modificar segmento. Le damos clic izquierdo. Y nos pregunta, ¿desea modificar? Perdón, aquí hemos cometido un error. Cancelar. Aquí lo que tenemos que presionar es guardar, porque ya lo modificamos. Guardamos el segmento y el segmento ha sido guardado exitosamente, ¿no? ¿Cómo lo comprobamos? Aquí. El quinto elemento ahora dice que es 73,76 metros con 5 grados. Acá está el cambio. Perdón. 5 grados. Inicialmente era cero. Ahora vamos a eliminar ese segmento, ¿no? Estamos haciendo pruebas. Volvemos a darle clic izquierdo al segmento que vamos a eliminar. Presionamos el botón modificar, eliminar segmento. Nos vuelve a preguntar, ¿desea modificar este segmento? Si le decimos sí, vamos a modificar. Si le decimos no, vamos a eliminar. Vamos a presionar no. Y nos dice que el segmento se ha eliminado correctamente. Por lo tanto, en la tabla, ahora tenemos 4 segmentos. Solamente hay 4 segmentos. Hemos eliminado el quinto. ¿Ya? Entonces vamos a poner el último segmento que hemos eliminado, que medía 73,76 metros de largo y era horizontal, 0 grados. ¿Correcto? Le damos a agregar segmento y ahora sí, ya tenemos nuestros 5 segmentos en la tabla. Los 5 segmentos. Una vez confirmado tanto las longitudes como la inclinación, procedemos a generar nuestra gráfica, presionando el botón generar gráfica. Damos clic izquierdo, le decimos que estamos conformes con la trayectoria y se generó la silueta del gráfico. Aquí tenemos la silueta del gráfico. La diferencia de cotas entre este punto, donde está el tambor de cabeza, y el tambor de cola es 44,68
metros. Acá lo ves. Es la diferencia de cota entre el tambor de cabeza y el tambor de cola. Por último, tenemos que definir dónde va a ir la unidad motriz. Puede ser en el tambor de cabeza, puede ser en el tambor de cola o puede ser en ambos. Para esta aplicación, tal como se muestra en esta parte de acá, tenemos un tripper, un contrapeso y la transmisión está en el tambor de cabeza. ¿Ya? Por lo tanto, presionamos por este sector, por esta zona, con el clic izquierdo. Vamos a ingresar nuestro motor. Entonces le damos clic izquierdo y sale este mensaje. Nosotros tenemos que escribir ahí si la transmisión va en la cabeza, en la cola o en ambos lados. En este caso va a ir en la cabeza. Escribimos cabeza. Le damos a aceptar y como se puede apreciar, ya el motor se ha instalado en este sector. Llegado a este punto, ya estamos en condiciones de ingresar a calcular las tensiones. Para tal efecto, le vamos a dar clic izquierdo al botón tensiones. Se nos abre la siguiente ventana en la cual tenemos aquí en la parte derecha nuestra pizarra donde nos describe los conceptos que han sido utilizados para los cálculos de las tensiones. Tenemos que llenar el campo del encabezado superior, en la cual nos está pidiendo nuestro sistema de transmisión. En este caso, vamos a ponerle que es un sistema simple con snap, pero con snap. Va a llevar contrapeso, el tambor de cabeza va a estar forrado con caucho, el método de arranque del motor va a ser suave, el ángulo de abrace entre la banda y el tambor de cabeza va a tener un ángulo de 210 grados. Y el factor de fricción, vamos a ponerle que están en condiciones normales. Una vez completado todos los campos, le damos al botón procesar con el clic izquierdo. Nos pregunta, ¿has incluido las resistencias especiales? En este paso, todavía nosotros no hemos incluido las resistencias especiales, llámese triple, faldón, deflector, ¿no? Entonces le vamos a decir no, no hemos incluido las resistencias especiales. Y entonces, acá nos va a comenzar a preguntar, ¿vamos a usar tripper? Como hemos visto en el enunciado del problema, acá sí hace mención directamente a un tripper y a un contrapeso. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿usará tripper? Sí. ¿Cuántos trippers se va a usar? Bueno, uno. ¿El tripper va a ser fijo o móvil? Para este caso le vamos a decir que es fijo. ¿Usará sello de faldón? Le vamos a decir que sí.
y serán 5 metros por lado, en total 10 metros. ¿Vamos a usar raspador? Sí, dos raspadores. Aceptar. ¿Vamos a usar deflector? No vamos a usar deflector. Aceptar, aceptar. Y con esa parte hemos puesto nosotros las resistencias especiales tal como se muestran en esta parte de acá. De toda la tabla se ha llenado solamente las resistencias especiales, ¿no? Todo está expresado en Newton. Posteriormente, le damos clic izquierdo al botón procesar y nos vuelve a preguntar si hemos incluido las resistencias especiales. Como ya lo hemos incluido, la respuesta va a ser sí en este caso. Aceptar, aceptar y listo. Ya tenemos nuestra tabla llena con todas las resistencias por segmento. Acá tenemos los 5 segmentos. Segmento 1, segmento 2, 3, 4, 5. Todas las resistencias que lleva por segmento, cuya descripción está acá en la parte derecha, ¿no? En la parte derecha tenemos la descripción, los conceptos, que parten por un diagrama del cuerpo libre de la faja transportadora. También tenemos la tensión mínima que se requiere para obtener la holgura mínima de la banda. Las tensiones corregidas, la cantidad de carga que debe ir en el contrapeso, ya sea que se instale en la cola o en la cabeza. En este caso va a ser en la cabeza, expresado en newton. Y también tenemos la fuerza periférica. Esta fuerza que está en este sector, esta fuerza que es la que hace girar todo el sistema, ¿no? Que dice que es 28.929.67 newton. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de poder calcular la potencia. Llegado a este punto, ya estamos en condiciones de calcular la potencia requerida por el sistema. Para tal efecto, le vamos a dar clic izquierdo al botón potencia. Bueno, aquí lo que tenemos que decir cuál es el rendimiento del motor, la eficiencia de la transmisión y la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, vamos a coger un rendimiento del 90%, una eficiencia en la transmisión según la tabla de la derecha, podemos coger un 95%, por decir, y vamos a suponer que estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar. Le damos procesar y nos salen los resultados. Aquí podemos apreciar que tenemos que, según el método SEMA, la potencia, tanto para empujar el sistema en vacío, horizontal y elevar la carga, la sumatoria de esto, según el método SEMA, es 54.54 HP. Según el método DIN, sería 53.42, ¿no? Esta es una fórmula directa. Y por medio de los cálculos de las tensiones, como hemos visto anteriormente, resulta de que dice que es 44.79 H.
A esto le tenemos que agregar las resistencias especiales que tenemos aquí en este sector. 13.4 adicional. Por lo tanto, la potencia en el motor sería 58.19 HP. Lo corregimos por rendimiento, sube a 64.66. Por eficiencia, ya tenemos 68.06. Y si lo hacemos la corrección por la altitud, llegamos a 71.64 HP en el eje del tambor. Llegado a este punto, estamos en condiciones de calcular los rodillos. Para tal efecto, le damos clic izquierdo al botón idle. Altura de caída, punto de transferencia. Generalmente es 3.5 pies, ¿no? Cada uno ya va a poner la información correcta, ¿no? Es el material que recibe, la altura del material que recibe el chute de carga. 3.5 pies. La desalineación por montaje, tal como se aprecia en la pizarra de la derecha, pues nunca se va a tener una perfección en el alineamiento de los polines, ¿no? Hay una desviación. Generalmente la tolerancia es 0.12 pulgadas. Las condiciones de trabajo, moderado, el mantenimiento es regular. Vamos a poner que trabajan de 10 a 16 horas. El diámetro del rodillo va a ser 4 pulgadas. El espacio entre polines de impacto le vamos a poner un pie y presionamos procesar con el clic izquierdo. Entonces nos da la siguiente información. El espacio entre polines de carga es 4 pies, los polines de retorno 10 pies, el espacio de transición, tal como se ve en la imagen de la derecha, 72 pulgadas. Tenemos las cargas en el polín de carga, polín de impacto, polín de retorno. La velocidad de giro del polín es 286.5 RPM. El límite máximo es 500. Además nos da la cantidad de polines. Para esta estructura necesitamos 290 estaciones. SEMA E. Para el impacto necesitamos 5 y para el retorno necesitamos 117 polines en B. Estos polines en B sirven para el alineamiento, es para que la banda esté alineada. 10 del tipo SEMA C. Llegado a este punto, estamos en condiciones de calcular la banda. Para tal efecto, le damos clic izquierdo al botón banda.
Tipo de carcasa. Tenemos dos tipos de carcasa, textil y metálico. En este caso vamos a escoger textil. Presionamos procesar con el clic izquierdo y nos dice que en esta ventana que estamos marcando acá, en esta ventana, se va a formar unas combinaciones de diferentes tipos de bandas. Tenemos que seleccionar una de ellas. En este caso solamente se ha generado un solo ítem. Le damos clic izquierdo y nos dice que el número de lonas es 3, la resistencia por capa es 200, la banda que se requiere para este requerimiento es la EP600, con 5 milímetros en su capa superior, 2 milímetros en la capa inferior y el número de lonas es 3. Además, tenemos una información importante que dice que el desplazamiento del contrapeso es de 4.31 metros. Este incluye el desplazamiento permanente más la parte elástica. La suma de esos dos desplazamientos es 4.31 metros. Le damos a aceptar y la siguiente pregunta que nos hace es si queremos hacer un análisis a nuestra estructura. Los análisis se hacen cuando encontramos variación en los ángulos de inclinación, tal como se muestra aquí, y se muestra aquí, ¿no? Entonces, a ver, me enumeraba, bueno, acá hay una variación de inclinación, segunda variación de inclinación, tercera variación de inclinación y cuarta variación de inclinación. Hay 4 cambios de inclinación en esta estructura. Vamos a realizar el análisis para una de ellas. Para tal efecto, ante la pregunta, ¿desea realizar análisis? Le vamos a decir sí. Presionando sí, automáticamente se abren dos botones, ingresar a analizar y salir a analizar. Nosotros vamos a presionar ingresar a analizar. Le damos clic izquierdo y nos ha replicado en primer lugar la imagen de la estructura. Acá tenemos la imagen de la silueta de nuestra estructura. Por otro lado, tenemos una ayuda de memoria de los segmentos que conforman esta estructura. Tenemos 5 segmentos. Segmento 1, que tiene 33.50 metros de largo, 0 grado de inclinación, que es este primer tramito. Segmento 2, cuya longitud es 39.60 metros y con un ángulo de inclinación negativa de 8.75, que es este segundo tramito. El segmento 3, 91.44 metros de largo, 0 grado de inclinación, que es horizontal, esta de acá. El cuarto segmento, 48.78 metros y con un ángulo positivo de 12.68, es esta de acá. Y el quinto elemento, 73.76 metros con 0 grado de inclinación, que vendría a ser esto de acá. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis en el punto 2, en este punto, en este punto, en el punto 2, acá. Entonces, el punto 2 se encuentra con respecto al origen
siempre con respecto al origen, a una distancia de 33.50 metros. Ese valor de 33.50 metros tenemos que ingresarlo acá, donde dice ingresar distancia. Para tal efecto, le damos clic izquierdo sobre esa ventana y vamos a escribir 33.50. Le damos clic izquierdo al botón procesar y automáticamente nos va a salir el siguiente mensaje. Si deseamos analizar la curvatura. Previamente en nuestra pizarra ya nos ha salido cuál es la tensión en este punto, en el punto de análisis. Esta tensión X de 29.778.60 es acá, en el punto 2. Entonces, ante la pregunta, ¿deseamos analizar la curvatura? Le vamos a responder que sí. Nos va a preguntar si es cóncavo o convexo este cambio de curvatura. Para eso nos fijamos en la pizarra de abajo. Tenemos cóncavo y convexo, ¿no? En este caso, esta parte de la sección sería convexo. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿es cóncavo o convexo? Si decimos que sí, le estamos diciendo que es cóncavo. Si decimos que es no, le estamos diciendo que es convexo. Por lo tanto, vamos a decirle que no. Y nos va a preguntar cuál es el ángulo de transición. Es decir, en este caso está pasando de 0 grados a menos 8.75. Ese menos 8.75 es el ángulo que tenemos que poner en esta parte, pero con signo positivo. 8.75. Le damos a aceptar, aceptar, y como se puede apreciar, la pizarra se ha llenado de información. Que dice, la distancia analizada es 33.5 metros, o sea, este punto. La tensión en este punto es 29.778.50 newton. El tipo de curvatura es convexo, o sea, estamos... El radio de curvatura es de 26.94 metros. O sea, este radio de aquí, esta distancia es 26.94. La longitud de la curvatura, o sea, este tramito de aquí, es de 4.11 metros. Y en este sector, se requieren 3 pulines separados a 1.37 metros para que esté bien acomodado la banda. Una vez analizado el punto de interés, le damos al botón salir. Llegado a este punto, estamos en condiciones de calcular los diámetros de los ejes y los diámetros de los tambores. Para tal efecto, le damos clic izquierdo al botón diámetro y eje. Aquí en la pizarra se muestra una configuración típica de una faja transportadora. Tenemos en la parte inferior el tambor de cola, llamado tail.
El tambor de cabeza, hip drive, tenemos los snap. El snap sirve para que esta banda tenga mayor agarre en el tambor de cabeza. O sea, este ángulo formado, ¿sí? Este ángulo, sea mayor a que si no tuviera este snap. Y también tenemos el contrapeso con sus dos apoyos que se llaman B, son polines, ¿no? Entonces, la información que nos va a pedir acá justamente son los ángulos de contacto de estos componentes. Por lo tanto, vamos a llenar información que ya son datos fijos. El snap, 30 grados, ven 1, 90 grados, ven 2, 90 grados, el take-up, 180 grados, y en la cola, 180 grados. El tipo de estructura tenemos de dos tipos, estándar y de ancha base. Vamos a colocar estándar. Y el esfuerzo de corte está en función al acero que uno va a seleccionar. Para este caso, vamos a seleccionar, digamos, el acero 1042, ¿no? Cuyo esfuerzo de corte permisible en PSI es 8000. Ese valor lo escribimos acá. Una vez llenado todos estos campos, le damos clic izquierdo al botón procesar. Y tenemos los siguientes resultados. La distancia entre centros es 45 pulgadas. O sea, donde van las chumaceras. Las chumaceras que apoyan los tambores, ¿no? 45 pulgadas. El ancho de los tambores es de 38 pulgadas. Los diámetros de los ejes. El diámetro del eje del tambor de cabeza es de 6 pulgadas. Los snap, 3 cuartos, 3, 4 novenos de pulgada. Los ven, 5 pulgadas. El contrapeso, 5, 4 novenas pulgadas, al igual que el tambor de cola. Esos son los diámetros de los ejes. Los diámetros de los tambores es 30 pulgadas para la cabeza, 24 pulgadas para el snap, 30 pulgadas para los ven y 24 pulgadas para la cola y el contrapeso. Llegado a este punto, estamos en condiciones de generar nuestro informe final. Para tal efecto, le damos clic izquierdo al botón Informe. Aquí tenemos tres botones. El primero es Generar, segundo, Llenar informe y tercero, Generar PDF. Le damos clic izquierdo a Generar. El mensaje dice que se ha generado el informe correctamente. Le damos a Aceptar. Aceptar. Como segundo paso, llenamos nuestro informe. Le damos clic izquierdo a este botón. Le damos a aceptar y aceptar. En este momento se nos ha formado nuestro informe en Excel, tal como se muestra acá en la imagen. A ver.
Bueno, este es el informe, pero está en Excel. A ver, vamos a... Este es el informe, pero está en Excel. El siguiente paso es presionar el tercer botón para que ese informe que está en Excel se genere en PDF. Le damos clic izquierdo y nos dice que el informe se ha generado correctamente y aparte nos dice dónde se ha guardado ese informe final, que está en PDF. Le damos a aceptar, aceptar y el informe ya se generó. Está en PDF y lo tenemos aquí. Así es, señores. En este informe tenemos las partes, la información, el input, ¿no? Tenemos los resultados, el output, ¿no? Tenemos que el ancho de la banda es 36 pulgadas, la velocidad de la banda es 1.5 metros por segundo. Esta estructura está en capacidad de llevar 1.161 toneladas por hora, pero solamente nos están pidiendo que transportemos 900, quiere decir que está al 77.50% de su capacidad. Tenemos la potencia que se requiere en el eje, ¿no? Corregido hasta por altitud, llegando a 71.64 HP. Aparte tenemos la silueta de la estructura y las dimensiones geométricas. Tenemos las características de los polines, la cantidad, las distancias, las RPM del polín, toda la información. También tenemos las tensiones, en este caso en los 5 segmentos. Acá tenemos el segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4, segmento 5. Sus respectivas resistencias, los subtotales y el total. Y estas son las resistencias especiales. Todo esto, que ya hemos calculado previamente. También tenemos la tensión mínima, que se requiere para que no haya hundimiento en la banda. Tenemos las diferentes tensiones, de T1 hasta T4. Tenemos el FU, la tensión de los contrapesos, ya sea que se coloque en la cabeza o en la cola. Y eso sería todo con respecto al informe.